Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Hace algunas semanas escuché un mensaje que compartió el pastor Frank Anderson en su iglesia, en la iglesia del pastor Dan Karam en Erie, Pensilvania. Y la verdad me llamó mucho la atención el enfoque que él le dio a esta porción de la Escritura que vamos a estar analizando esta noche. Yo no había visto esta historia de la manera en que él la vio y la verdad el concepto ha sido de mucha bendición para mí, así que decidí compartirlo con ustedes también porque sé que a ustedes también los va a bendecir. En el capítulo 32 de Génesis tenemos el relato de la reunión de Jacob con Esaú, después de muchos años de que ellos estuvieron separados. Es la primera vez que se ven desde que Jacob engañó a Esaú y le robó su herencia. Ya habían pasado 20 años desde que él había huido de la casa de su padre, porque Esaú quería matarlo como consecuencia de todo lo que sucedió en ese momento. Ahora, sería bueno poder decir que en este punto de su vida, de Jacob, después de haber tenido las experiencias con Dios que él tuvo durante todo este tiempo, Jacob tiene la certeza de que Dios lo cuida y lo protege, pero no ese es el caso. Jacob va a tener una lucha muy fuerte en este tema de confiar en el Señor. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy. En Génesis 31, el capítulo 31, al principio del capítulo, de hecho en el versículo 3, el Señor le habla a Jacob y le da una instrucción específica. Le dice, vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares y yo estaré contigo. Esas fueron las palabras del Señor. Le indica, regresa y yo voy a estar contigo. Entonces el resto de ese capítulo 31 habla de todos los preparativos. Jacob habla con sus esposas, las hijas de Labán, las hijas del tío Labán, y les dice que el Señor le habló, que se van a ir, hablan con Labán y todos los preparativos porque se van todos de regreso
a la tierra de sus padres, de su familia. Y entonces el capítulo 32 de Génesis, en el versículo 1, inicia ese viaje y dice allí: y cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. O sea, Dios le habla, hace todo, arregla todo y empieza su viaje de regreso. Y entonces los ángeles de Dios se encuentran con él. El Señor envía a estos ángeles para mostrarle a Jacob que él estaba con él, que Dios estaba con él. Ahora, el problema es que Jacob, muchos años antes, había hecho algo que no debió haber hecho. Y fue algo que todo el tiempo lo estuvo afectando. Él engañó a su papá y le robó a su hermano. Desde el principio, la voluntad de Dios había sido darles el derecho de la primogenitura a Jacob, porque desde antes que ellos nacieran, Dios ya había dicho que el mayor iba a servir al menor. Eso está en Génesis 25, 23. Pero la forma en que Jacob manejó la situación no fue la correcta. De hecho, fue despreciable. Y esta es la palabra que el pastor Frank utiliza, despreciable. Y me parece adecuada, la verdad. Mentirle a su papá y robarle a su hermano. Sin embargo, si ponemos todo esto en contexto, Esaú no apreciaba lo espiritual. Él no le interesaba en realidad. Pero a Jacob sí. Él estaba consciente de que la bendición estaba sobre Abraham. Algo que todos sabían, la bendición familiar estaba sobre Abraham, le pasó a Isaac, Isaac la tenía y después estaría sobre el sucesor de Isaac. Y eso era lo que Jacob quería. Él amaba esa bendición, él amaba lo espiritual, él quería estar en ese linaje. Pero desafortunadamente, lo que Jacob hizo estuvo mal. De ninguna manera podemos justificar las acciones de Jacob. Sí podemos decir que Dios usó lo que Jacob hizo para el bien de Jacob, pero Jacob sufrió como resultado de sus acciones. Y vamos a ver en Génesis 32 que Jacob no tuvo fe. Él no tuvo la confianza de que Dios lo iba a cuidar. Y entonces armó este plan para que Esaú no lo matara. O sea, se iba a encontrar con Esaú e hizo todo esto que vamos a ver. Ahora, si Jacob hubiera visto las cosas desde la perspectiva de Dios, él hubiera sabido que la bendición estaba sobre él y que ciertamente Dios iba a guardar su vida. Él no hubiera tenido que hacer todo lo que hizo antes de su reencuentro con Jesús. Pero lo hizo porque él estaba acostumbrado a resolver las situaciones con sus propias manos, con su esfuerzo. Él hacía lo posible para que las cosas sucedieran como él quería que sucedieran. Ahora, vamos a aclarar aquí que para su beneficio resulta que lo que Jacob quería hacer era lo mismo que Dios quería hacer. Pero a Dios no le agradó la forma en la que Jacob lo hizo, porque Jacob no confió en Dios, sino en su propia manera de hacer las cosas. Y mucho de lo que leemos de la vida de Jacob es el sufrimiento que él experimentó porque él era un engañador. Dios lo estaba enderezando y Dios lo logró. Sabemos que Dios logró enderezarlo. Vamos a ver que al final de este capítulo Dios cambió su nombre, cambió el nombre de Jacob, que significa suplantador y engañador, a Israel, que significa príncipe de Dios. Y después de que Jacob muere, Dios incluso le dio otro nombre, le puso Jesurum, que significa derecho. Lindo esto, porque su primer nombre fue torcido y el último nombre de él fue derecho. Y la verdad es que, a pesar de todo lo que vamos a hablar aquí, ninguno de nosotros puede señalar a Jacob, porque todos iniciamos nuestra caminata cristiana con muchas cosas torcidas que Dios tiene que enderezar. Algunas sí son cosas muy malas, pero otro montón de cosas son cosas torcidas, cosas que al Señor no le agradan, cosas que el Señor tiene que enderezar en nosotros.
Y creo que todos podríamos identificarnos plenamente con Jacob. Y probablemente hemos aprendido a apreciar lo importante que es para Dios que hagamos las cosas bien. Me gustó mucho que el pastor Frank comentó en su mensaje que él había aprendido esto, a apreciar que a Dios le gusta que hagamos las cosas bien, por lo que había visto en las personas cercanas a él, su familia, la rectitud de los ministros de su iglesia y también a través de los tratos de Dios, pero que él había visto eso en estas personas importantes en su vida. Y fue lindo anoche en una reunión muy especial, un hermano de esta iglesia le agradeció al Señor por la integridad y la rectitud que él siempre había visto en los pastores de esta iglesia, porque él creció aquí. Y le agradeció al Señor y les agradeció a ellos. Y su oración es que él en su ministerio y en su vida quiere reflejar esa integridad y rectitud que él ha visto en sus pastores aquí en Iglesia Cristiana Jesucristo y sus líderes. Pero bueno, vamos a ver en este capítulo 32 de Génesis, ¿cuánto se esforzó Jacob para hacer algo que Dios podía hacer el trabajo de Dios? Y creo que la parte más hermosa de este capítulo es cuando Jacob lucha con el ángel, un ángel que en realidad era Dios mismo. Por otro lado, no es una buena señal cuando uno lucha con Dios. O sea, no importa desde qué perspectiva lo veamos, nosotros tenemos que estar del lado de Dios y Dios del nuestro. No sé si vemos el punto aquí. Jacob estaba luchando con Dios y eso no debió pasar. No sé si se acuerdan, pero antes de tomar Jericó, cuando Josué vio a este varón con una espada en su mano, Josué le preguntó a ese varón, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el varón le dijo, no soy tu enemigo, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Él estaba del lado de Josué y Josué se postró y lo adoró. O también recordemos a Abraham, cuando Abraham vio a Dios. Dios estaba allí para ministrarlo, para ayudarlo a que él prevaleciera y obtuviera la victoria. Pero cuando Jacob vio a Dios, Jacob luchó con Dios. Y eso es importante. Ahora, no que Jacob se haya opuesto a Dios, no era que él estaba en contra de Dios. Pero esa lucha externa reflejaba el conflicto interno que tenía Jacob. Jacob todavía estaba peleando con su vieja naturaleza. Y vamos a ver esa evidencia en el capítulo 32 de Génesis. Vamos a ver cómo Dios, de una manera amorosa, así como Él es, trató con Jacob. Jacob se encontró con Dios y su carácter cambió. Así que vamos a leer nuevamente el versículo 1 y también el versículo 2 de Génesis 32. Voy a estar usando la Biblia de las Américas. Dice allí, y cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. O sea, como dijimos, él va en camino para encontrarse con Esaú. Y en el versículo 2, y al verlos, Jacob dijo, este es el campamento de Dios. O sea, él reconoció la presencia de Dios. Y por eso le puso a aquel lugar el nombre de Mahanaim. Mahanaim significa dos campamentos. Dios le estaba revelando a Jacob lo que se hace en el cielo también se hace aquí en la tierra. Dios quería que Jacob confiara en él, que supiera que Dios estaba peleando por él, que Dios podía controlar la situación y que no tenía que controlarla él. Desde el principio, Jacob debió haber sabido que Dios estaba peleando por él. Pero Jacob sigue luchando con este tema de confiar en Dios. Porque veremos que una buena parte de este capítulo son las manipulaciones y los planes de Jacob. Y llega un punto en que la verdad sus planes son tan ridículos, porque Jacob todavía sigue luchando dentro de él. Él quiere controlar el resultado de esta situación. Ahora, no estoy diciendo con esto que sea malo planificar. En muchas áreas de nuestra vida es bueno hacer planes y seguir ciertos lineamientos para reducir el riesgo al fracaso en cualquier cosa que hagamos. Sin embargo,
cuando se trata del plan y del propósito de Dios para nuestra vida, de las promesas de Dios para nosotros, tenemos que poner a un lado el manual de que yo tengo que estar en control. Hay que hacerlo a un lado. No funciona así. En nuestra vida, Dios es el jefe. Él es quien tiene el control. Él es nuestro pastor. Él es el pastor de pastores. Así que Jacob recibe la evidencia de que Dios está con él. Y esto debió haber sido suficiente para él. Él debió haberse ido a encontrar con Esaú con valentía y con el conocimiento de que el resultado iba a ser bueno porque Dios estaba con él. Pero él teme por su vida. Él cree que tiene que manipular la situación. Jacob sigue luchando. En los versículos del 3 al 8 vemos cómo él elabora su propio plan y les dice hagan esto, hagan aquello, prepara, junta un montón de cosas. Y por eso es que él luchó con el ángel. Él no se había rendido plenamente. Y muchas veces lo mismo nos pasa a los cristianos, a los que somos el pueblo de Dios. El pastor Frank menciona una palabra profética que dio un ministro en la iglesia cuando él era joven, un ministro que llegó a su iglesia, y él dijo esto. Él dijo, la circuncisión de Dios no es dolorosa siempre y cuando uno no se resista. Pero si uno se resiste, sí lo es. Sin embargo, si nos rendimos de todo corazón a los planes y a los propósitos de Dios, no es difícil. Dios le había mostrado a Jacob que había 2 campamentos, Mahanaim, que el ejército del cielo estaba de su lado. Pero Jacob sigue con el problema de tomar las riendas del asunto, como lo hizo cuando engañó a su papá y le robó el derecho de la primogenitura a su hermano Esaú. Un dato interesante lo vemos al final de la vida de Jacob, o Israel, porque en ese tiempo, cuando sucede esto que vamos a hablar ahorita, su nombre ya era Israel, ya no era Jacob. Este relato lo encontramos en Génesis 48, del versículo 17 en adelante, y solo lo voy a parafrasear. José le lleva, Jacob ya estaba llegando al final de su vida. José entonces le lleva a sus 2 hijos, a su padre, para que los bendijera. ¿Y qué hace Jacob en ese momento? Cuando él extiende su mano para bendecir a los niños, a los jóvenes, él cruza sus manos para bendecirlos. Y entonces José lo corrige, le dice, no, padre, pusiste mal tus manos. Pero Jacob le dice, está bien, yo sé lo que estoy haciendo. Y los bendijo de esa manera. Y lo mismo pudo haber hecho Dios con Jacob y Esaú. Pero Jacob tomó el asunto en sus propias manos y engañó a su papá. Y perdón, pero de veras, tiene razón el pastor Frank, es despreciable lo que él hizo, engañar a su papá. ¿Cómo le pudo haber hecho eso a su papá? Cubrirse el brazo con la piel de cabra, preparar una comida que solo preparaba Esaú, disfrazar su voz, todo lo que hizo fue terrible. Dios no hace así las cosas. Dios pudo haber hecho las cosas de una manera muy, muy distinta. Pero volvamos a Génesis 32. Aquí Jacob no pudo creerle a Dios, porque Jacob ya estaba acostumbrado a tomar las riendas de la situación. Y lo mismo nos pasa a los cristianos cuando no tenemos fe, porque estamos al mando de la situación. Nosotros estamos al mando. Y la situación no es buena, la cosa está mal. Pero como está en nuestras manos, ahí estamos contentos porque estamos en control. ¿Ok? Jacob tenía miedo de este encuentro con Esaú. Y él tenía dudas si Dios estaba con él o no después de todo. Vamos a leer ahora Génesis 32 de los versículos 9 al 12. Y dijo Jacob, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré prosperar. Indigno soy de toda misericordia y de toda fidelidad, y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo. Pues con solo mi cayado crucé este Jordán, y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos.
Y tú dijiste, de cierto te haré prosperar y haré de tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Ahora, perdón, pero esta no es una oración de fe. Jacob tiene miedo. Ahora, él ya vio a los ángeles. El Señor ya le mostró que el cielo está peleando por él. Pero Jacob le dice, por favor, Señor, no olvides lo que me dijiste. Tú me prometiste que me ibas a cuidar y yo tengo miedo de que Esaú me mate. Esto es lo que está pasando aquí. No es una oración santa que hace Jacob sentado en su tienda, allí con incienso y todo lo demás. No. Él está horrorizado, tiene mucho miedo porque Esaú lo va a querer matar. Fijo que lo va a querer matar. Ahora, ¿cuál es la raíz de ese miedo? ¿De dónde viene? Pues viene de su propio engaño. Él robó la primogenitura que Dios ya había dicho que era de él. Y aunque Dios lo bendijo, ciertamente no bendijo el método que Jacob usó para obtenerla. Así que tiene miedo. Tiene miedo y por eso no tiene fe. No confía que Dios puede hacerse cargo de la situación y guardar su vida y la vida de su familia. Tiene miedo porque obtuvo la bendición con deshonestidad al robársela a su hermano Esaú. Y de ninguna manera vamos a justificar aquí a Esaú, porque Esaú no era digno de esta bendición. Yo no estoy diciendo que Esaú aquí fue la víctima en esta situación. Esaú era profano. Muchas veces en la Escritura vemos que Dios mismo dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Esaú no es la víctima aquí. No estamos hablando de Esaú la víctima. Estamos hablando del método que usó Jacob para tomar las cosas en sus manos. Dios no bendijo ese método. Y como ya vimos, la intención de Dios era que Jacob heredara. Desde antes que nacieran, la palabra del Señor fue, el mayor servirá al menor. Sin embargo, aquí Dios está tratando con Jacob por el método que Jacob usó. Jacob fue engañoso. Las obras malas producen culpa. Aunque el resultado sea bueno y el plan de Dios se lleve a cabo, las obras malas producen culpa. Y Jacob no podía creer. Ahora imaginémonos, Dios abre nuestros ojos espirituales mientras estamos en un viaje, vemos en el cielo a los ángeles de Dios. ¿No tendríamos confianza en Dios? ¿No tendríamos la certeza de que Dios está de nuestro lado? Pero Jacob está de rodillas clamando, Señor, tú dijiste que yo viviría, que prosperaría, que sería parte de una gran nación. Y ahora mi hermano quiere matarme y tengo miedo, le tengo miedo. Mucho de lo que le sucedió a Jacob durante su vida fue para tratar con su problema. Y la hermosa verdad que debe ser el resultado es que al final de la vida de Jacob, Dios lo llamó derecho. Así que sabemos que sí funcionó. Pero no necesariamente tiene que ser así para todos los cristianos. Jacob desperdició buena parte de su vida siendo enderezado. Y tal vez no hubiera tenido que ser así. A veces los cristianos sufrimos más de lo necesario debido a nuestra obstinación. Creo que cuando estemos en el cielo nos vamos a sorprender cuando veamos las cosas que el Señor usa para juzgar a su pueblo. No va a ser tanto las obras que hicimos para Él, sino más bien en qué espíritu las hicimos. El amor, la amabilidad, la benignidad ciertamente son importantes. Pero sigamos con nuestra historia en Génesis 32 y leamos ahora los versículos del 13 al 15. Y pasó la noche allí. O sea, él ya había mandado a toda la gente, ¿verdad? Había mandado todo esto. Entonces dice, y pasó la noche allí. Entonces, de lo que tenía consigo, escogió un presente para su hermano, Esaú. Versículo 14, 200 cabras y 20 machos cabrillos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas criando con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Ahora, ¿saben para qué era todo esto?
para acallar su conciencia. Él sigue preocupado porque Esaú lo va a matar. Porque lo que le está dando es un regalo abundante y generoso. Y vaya que sí era abundante. Ciertamente Dios había bendecido a Jacob. En el versículo 16 dice, y los entregó a sus siervos, cada manada aparte, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí, vayan ustedes antes que yo, y poned a buen espacio entre manada y manada. Una por una van a ir llegando allí con Esaú. Así que va a enviar una serie de séquitos o comitivas para Esaú, cada una de ellas con regalos para aplacar, para apaciguar a Esaú. Porque Jacob no confía en el plan de Dios para su vida. No confía, él tiene que hacer algo. Y hay personas que cometen grandes errores. No necesariamente que Jacob haya cometido un gran error, este no es el punto. Pero hay personas que cometen errores porque no aprecian lo que Dios está haciendo para que su voluntad, para que la voluntad de Dios se cumpla en la vida de ellos. No entienden que fue Dios quien permitió la sequía, que fue Dios quien permitió el fuego. No entienden que la higuera no da fruto porque Dios así lo mandó. No lo entienden. Y entonces piensan que haciendo algo práctico o tomando una decisión lógica van a poder arreglarlo. Y terminan peor que como comenzaron. Todo esto que Jacob está haciendo, no lo está haciendo porque Dios le dijo que lo hiciera. Nada de esto que está haciendo ahorita proviene de la boca de Dios. Todo es obra de Jacob. Porque Jacob está acostumbrado a hacer las cosas, a tomar las riendas del asunto. Y a veces los cristianos estamos allí haciendo micos y pericos para que las cosas sucedan. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios para nuestra vida es que esperemos a que Él obre, si Él ya nos ha hablado. Ahora, esto no significa que vamos a estar sentados, mano sobre mano, sin hacer nada. Al contrario, es importante que nos mantengamos ocupados, pero no ocupados en forzar las situaciones para que los planes de Dios se cumplan. Porque es el Señor quien abre y cierra las puertas, no somos nosotros. Así que este no fue el consejo de Dios para Jacob. Esto fue obra de Jacob. Fue su forma de apaciguar a Esaú. El miedo de que Esaú lo matara es lo que lo está empujando a hacer cosas que no necesariamente provienen de Dios. No que sean pecado, estas cosas que él hizo, pero está haciendo nuevamente las cosas a su manera. Sigue luchando con la idea del plan de Dios para su vida. Suéltalo, Jacob. Suéltalo, Jacob. Aun cuando se encuentra con el ángel, aun cuando se encuentra con el mismo Señor Jesucristo, no se está postrando para adorarlo. Está luchando con Él y esto es increíble. Y Jacob continúa con ese plan ridículo y complicado para apaciguar a Esaú. Leamos ahora los versículos del 17 al 20 del Génesis 32. Y ordenó al primero de los séquitos que iban delante de él, diciendo: cuando mi hermano Esaú te encuentre y te pregunte diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿De quién son estos animales que van delante de ti? Entonces responderás, son de tu siervo Jacob. Es un presente enviado a mi señor Esaú. Y he aquí, él también viene detrás de nosotros. Ordenó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras las manadas, diciendo, de esta manera hablaréis a Esaú cuando lo encontréis y diréis, he aquí, tu siervo Jacob también viene detrás de nosotros, pues dijo, lo apaciguaré con el presente que va delante de mí y después veré su rostro, quizás me acepte. Jacob sigue sin entender que la mano de Dios está sobre su vida. Esaú no lo hubiera podido matar aunque hubiera intentado matarlo. Cuando Abraham tuvo que tomar una decisión, cuando él y Lot se tenían que separar, ¿qué fue lo que Abraham le dijo a Lot? Elige tú. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Y si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. ¿Por qué? Porque Abraham tenía esa confianza en que Dios se había encontrado con él y que le había dado una promesa
y sabía que el resultado sería bueno, escogiera él lo que escogiera, porque era Dios quien estaba en control, no Abraham. Pero aquí tenemos a Jacob enviando todos estos regalos, un séquito uno tras otro, alabando a Jacob delante de Esaú. Un asunto realmente despreciable. Si consideramos que Esaú no era un hombre de Dios. Y, a pesar de todo lo negativo que estoy diciendo de Jacob, Jacob era el que tenía la bendición de Dios. Él era un hombre justo. Dios estaba obrando su justicia en la vida de Jacob. Pero Jacob sigue con esa culpa de lo que le hizo a su papá y a su hermano. Y por eso está mandando todos esos regalos. Pero leamos qué dice Proverbios 25, versículo 26. Es tremendo lo que dice aquí. Si lo comparamos con lo que está pasando, con lo que Jacob está haciendo delante de Esaú. Como manantial hollado y pozo contaminado, es el justo que cede ante el impío. Es el justo Jacob que está ahí postrándose delante de Esaú, que es un impío. No había ninguna razón por la cual Jacob tenía que inclinarse delante de Esaú. Esaú era un hombre profano y fornicario. Eso lo leemos en Hebreos 12:16. Y aquí está el pobre Jacob temblando de miedo y enviando un regalo tras otro. Nada de eso era necesario. Nada de eso era necesario. Porque Dios le estaba abriendo el camino. Esaú había rechazado a Dios, pero Jacob no había rechazado a Dios. Aunque había hecho algunas cosas mal, Jacob estaba permitiendo que Dios obrara en su vida. Pasó 20 años en la casa del tío Labán, quien era mucho más torcido y engañador que Jacob. Dios le estaba purificando y enderezando, lo estaba transformando en un hombre justo por medio de sus tratos. Porque después de este evento, él recibe, como dijimos, un cambio de nombre, un hermoso cambio en su carácter, porque la mano de Dios estaba sobre él. Pero no estaba sobre Esaú. Y entonces llegamos a los versículos donde está la lucha, el versículo 24 de Génesis 32. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Génesis 32, 24. Sucede este evento extraordinario. Jacob lucha con un ángel toda la noche. Y la verdad no era un ángel, era el mismo Señor Jesucristo. Y sabemos eso porque en el versículo 30 de Génesis 32, Jacob dijo, y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Peniel significa el rostro de Dios. Este hermoso encuentro que Jacob tuvo con el rostro de Dios. Pero el tema aquí es no necesariamente que Jacob se encontró con Dios cara a cara, aunque sí. El tema aquí es que Jacob se puso a luchar con Dios. Y está bien, es cierto que a veces para que las cosas sucedan tenemos que luchar con Dios. Y hay una verdad en ese concepto. Podemos hacer un mensaje alrededor de esta idea. Pero en el contexto de Jacob, aquí, en este momento no aplica. En el contexto de Jacob, Jacob había visto el ejército celestial. Él sabía que había dos campamentos cuando iba al encuentro de su hermano. Él lucha con el ángel toda la noche, él ve el rostro de Dios. Él debería haber tenido la confianza, la certeza de que Dios estaba con él. Consideremos esta lucha, porque es única y es extraordinaria. Volvamos a leer Génesis 32, del 24 al 28. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Jacob había enviado los séquitos, a toda esa gente con los regalos para apaciguar a Esaú. Por favor, Esaú, no me mates. Y mientras esto pasaba, él se quedó solo. Y sigamos, el versículo 25. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, el ángel o el Señor tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Versículo 26. Entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba.
Pero Jacob respondió: no te soltaré si no me bendices. Jacob va a recibir una bendición. Y la bendición es un evento clave, porque en este encuentro con Dios, Dios hace que termine la mayor lucha que Jacob había tenido hasta ese momento. La lucha contra sus dos manos, manejar todos sus asuntos con sus propias manos. Y en el versículo 27, entonces le pregunta el ángel o el Señor le pregunta: ¿cómo te llamas? Y él respondió: Jacob. Interesante. ¿Cómo te llamas? Engañador. Me llamo engañador, mi nombre significa suplantador. Y esta es la frase clave. ¿Será que el ángel no sabía? ¿Será que el Señor no sabía cómo se llamaba Jacob? No. Es como en el huerto, cuando Dios le preguntó a Adán: ¿comiste del árbol que yo te dije que no comieras? ¿Será que Dios no sabía que Adán había comido? Por supuesto que lo sabía. El cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El cordero solo pudo haber sido inmolado si Adán comía del fruto. Y entonces el ángel le pregunta: ¿cómo te llamas? Y esta es una pequeña frase que dice mucho. Porque la realidad es que conforme Dios nos va perfeccionando y cambia nuestra naturaleza, conforme nos transforma a la imagen del Cristo, tiene que haber un punto como este, un momento en el cual Dios nos presenta con nosotros mismos. Y este es el momento en el que nos damos cuenta cuánto necesitamos cambiar. Y para Jacob, este fue ese momento. En un sentido, el ángel estaba diciendo: Jacob, te presento a Jacob. Tú eres el engañador, ese es tu nombre. Pero de ahora en adelante ya no será tu nombre Jacob. Si recordamos cuando cada uno de nosotros nos convertimos, nos encontramos con el Señor y suceden muchas cosas en ese primer encuentro. Lo viejo pasa, todo es hecho nuevo. Pero conforme caminamos con Dios y avanzamos, estamos con esa expectativa, con el deseo de tener un segundo, un tercer, un cuarto encuentro con el Señor, porque con cada encuentro algo cambia dentro de nosotros. ¿Saben cuál era el mayor problema de Jacob? Su mayor problema era ser Jacob, era ser el engañador. Y en el versículo 28 vemos que no podemos tener un encuentro con Dios sin que se produzca un cambio dentro de nosotros. Leamos el 28. Y el hombre dijo: ya no será tu nombre Jacob, ya no será engañador, suplantador, mentiroso, ya no te vas a llamar así porque te has encontrado conmigo. Tu nombre ahora va a ser Israel, príncipe de Dios. Príncipe. ¿No es hermoso lo que sucedió aquí? Después de haber sido un engañador, torcido, mentiroso, después de haber engañado a su papá y a su hermano, ahora después de haber pasado por el fuego de Dios en su vida, llega a un lugar donde Dios le dice: a mis ojos, tú eres un príncipe. Ahora eres un príncipe. Y esto nos da esperanza. A mí me da mucha esperanza. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Y algo importante aquí es que el Señor cambió su nombre y su carácter. Pero Jacob luchó con el ángel, luchó con el Señor. Y por supuesto que es importante que nos encontremos con Dios y que lleguemos al punto en el que dejemos de luchar con Él, que dejemos de luchar. Esta transformación en la vida de Jacob no vino gratis. El Señor lo bendijo y le dio un nombre nuevo, pero también le dio algo más. Jacob iba a cojear el resto de su vida, porque el Señor tocó la coyuntura del muslo y el tendón de su cadera. Eso lo vemos en el versículo 25. Y es interesante. ¿Cuál era el problema de Jacob? Hacer las cosas él mismo. Pero a ver, leamos el versículo 25. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces, el mayor problema de Jacob era hacer las cosas por él mismo. Entonces Dios lo debilitó.
Dios cambió su carácter, pero lo debilitó y quedó cojo para el resto de su vida. Y creo que esa cojera no necesariamente era algo malo. Esa cojera era la evidencia de que Jacob ciertamente se había encontrado con Dios y que algo importante cambió en su vida. Aprendió a ya no apoyarse en sí mismo, porque ese era su gran problema. Y vamos a leer Proverbios 3, de los versículos del 5 al 8. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Este era el problema de Jacob. Este era su problema, y como que esta porción de la escritura fue escrita, aunque fue escrita mucho después, le hubiera venido bien a Jacob leerla. Versículo 6. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Jacob tomaba las cosas en sus manos. No podemos tomar las cosas en nuestras manos. Tenemos que dejarlas en las manos de Dios. Sí podemos orar y clamar y buscar al Señor. Eso es lo que procede siempre. Pero debemos poner las cosas en sus manos. Versículo 7. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Y a decir verdad, lo que Jacob le hizo a su papá, sí fue malo. No lo podemos disimular. Estuvo muy mal y eso desagradó al Señor. Y aunque al final pudo haber cumplido lo que Dios quería que cumpliera, definitivamente no fue el método de Dios para nada. Leamos el versículo 8 ahora. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El hueso de Jacob fue dislocado. Es como que si este versículo de veras fue escrito específicamente para Jacob. Pero seamos justos con Jacob. La imagen que estamos pintando de él aquí es un poquito negativa. Veamos muchas cosas buenas que tuvo él. Él, en primer lugar, él amaba lo correcto. Él amaba estar en el linaje de Abraham y ser el siguiente en la línea para recibir la bendición del Señor. Esto estaba en el corazón de Dios, esto estaba en el plan de Dios. Jacob amaba lo bueno, amaba lo correcto. No era que Jacob amara las cosas malas. En cierta medida, sus obras malas fueron el resultado de sus buenos motivos, si lo podemos decir así. Él amaba lo que Dios amaba. Y Esaú, como dijimos antes, era indigno. Fue como que si el linaje piadoso y el malo se cruzaron. Y Esaú era mucho más malo que Jacob. Pero Dios no trató con Esaú. Dios dejó a Esaú. Fue con Jacob con quien trató. Fue a Jacob a quien Dios estaba tratando de enderezar. Dios estaba trabajando con él porque Jacob era la línea piadosa, el linaje piadoso. Y el pastor Frank comenta algo que el pastor Bailey dijo en una ocasión, cuando él estaba hablando acerca de la purificación del oro. El comentario del pastor Bailey fue el siguiente: Dios no purifica el polvo, Dios purifica el oro. El polvo no se puede convertir en oro. Uno tiene que tener los elementos del oro y el llamado del oro para poder ser refinado. Dios se deshace del polvo, lo desecha, pero al oro lo refina y lo purifica. Así que vamos a poner a Jacob en la categoría del oro y a Esaú en la categoría del polvo. La vida de Esaú, como dijimos, no estaba siendo refinada. Era la vida de Jacob la que Dios estaba refinando. Y por eso es que conocemos todos los pecados de Jacob. Podemos ser muy elocuentes al respecto, todo lo que él hizo. Porque él es el personaje principal. Sabemos mucho de él. Pero para ser justos con él debemos decir que él amaba lo correcto. Él amaba lo que era bueno. Así que para que Jacob, quien acababa de ser transformado en Israel, para que él recordara que tenía que confiar en Dios y que no se recostara en su propio entendimiento y que no tomara las cosas en sus manos, Jacob tendría que depender de un bastón por el resto de su vida.
Y no creo que en la eternidad Él esté cojeando, porque su eternidad va a ser mucho mejor que lo que Él pasó aquí en esta tierra, donde estuvo cojeando como recordatorio de en quién tenía que poner su confianza. En este encuentro de Dios con Jacob, este encuentro de Dios con Jacob es muy importante. Y quisiera que oráramos juntos. Quisiera que en este momento tú cierres tus ojos y ores conmigo. Señor, te doy gracias por mi vida, porque tú me rescataste. Y Señor, constantemente me preocupan esos defectos que hay en mi corazón, esas cosas torcidas que hay en mi vida, esas cosas que a veces hago y después me lamento, porque yo sé que no te agradan. Y por eso hoy, Señor, yo vengo delante de ti para pedirte que pongas más de tu carácter en mí. Permite que yo tenga encuentros contigo como este que tuvo Jacob, para que mi nombre sea cambiado, para que mi carácter sea cambiado. O como el encuentro que tuvo Isaías contigo, cuando ese carbón encendido tocó sus labios y sus labios fueron purificados. O como cuando Josué se encontró contigo, el sumo sacerdote, y esas vestiduras sucias que él tenía puestas fueron cambiadas y tú lo revestiste de una vestidura limpia. Señor, a veces siento como que mi vida se dirige hacia un choque directo con este tipo de encuentros contigo. Y Señor, yo quiero pedirte a ti que permitas esos encuentros contigo, que me encuentre contigo para que tu carácter sea formado en mí. En 2 Corintios 3:18 leemos: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Esto fue lo que sucedió. Jacob fue transformado del engañador al príncipe. Y aunque no estamos de acuerdo con lo que hizo para entrar en el linaje, debido a que la mano de Dios estaba sobre él, sabemos que el final fue bueno. Jacob tuvo un buen final porque el plan de Dios se cumplió en su vida. Y tenemos que recordar esto. El plan de Dios se va a cumplir en nuestra vida, pero nuestra caminata va a ser más sencilla si nos apoyamos en Él, si confiamos en Él, en vez de tomar las situaciones en nuestras manos y estar ahí luchando con Él. Luchemos con nuestra vieja naturaleza, pero no luchemos con la forma en que Dios quiere cambiarnos. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.